Dios para entender este tema del camino derecho, el camino recto. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, con los eternos méritos de nuestro Señor Jesucristo, llevamos nuestra oración hasta el trono de tu gracia, para suplicarte que quieras iluminar nuestro entendimiento, para entender esta gran verdad bíblica de que hay un camino recto, derecho en esta vida. Te damos las gracias porque nuestros caminos eran malos, oscuros, siniestros, dolorosos, pero tu gracia nos llevó a una puerta y a un camino que nos llevó hasta ti. Te rogamos que podamos ser instruidos en ese camino recto para que también a otros les enseñemos que hay un solo camino que lleva a Dios verdadero. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Un resumen rápido de 2 minutos, sí, rápido porque el tiempo apremia. Ya pusimos aquí el tema. Entonces, hemos dicho a través de los más de 10 sermones que llevamos con este tema, que la Biblia habla de una ciudad de la destrucción. Una ciudad de la destrucción. Que es este mundo sin Dios, ¿no? Una ciudad de la destrucción en la que sale un personaje llamado peregrino y es llevado a una puerta, y esta puerta tiene un camino, y al final del camino hay una cruz de un hombre que le pagó a la justicia lo que yo debía. Ya vimos que de aquí de la ciudad de la destrucción sale un hombre llamado peregrino, con una gran carga aquí de lomo, la culpa de todo lo que he hecho malo, el daño que he causado, a cuánta gente he lastimado, lo que he destruido, cómo me he ensuciado. Y esta culpa, la Biblia le llama convicción de pecado, donde Dios recompense de que yo estoy mal. No solamente la gente está mal conmigo, sino yo también he hecho muchas cosas malas. Y ya vimos como un personaje llamado demonio, yo sé que así no es, yo lo sé, nada más que estoy simbolizando. Este personaje va a tratar de impedir que peregrino llegue a la puerta. Esta puerta es Cristo. Esta puerta es Cristo, el camino es Cristo y Cristo es la salvación, de tal manera que este hombre le pone aquí a un hombre que se llama obstinado, esos que son duros de corazón y que están súper convencidos de que hacer el mal está bien. Luego le pone a otro que se llama flexible. En fin, ya hemos visto aquí. Y después, aquí va el peregrino, ya se logró escapar de estas personas. Y peregrino se encuentra con un superdiscípulo de ese personaje, el demonio. Se llama sabio mundano. Y sabio mundano lo desvía, logra desviar a peregrino para que se vaya a la villa de la moralidad. La villa de la moralidad. Aquí él se llama el señor legalismo. Y tiene un hijo que se llama el joven urbanidad. Urbanidad, ya no pinta ese marcador. Logra desviar, ¿no?, a Peregrino, y Peregrino se va para acá y empieza a sufrir Peregrino porque este camino no lleva a ninguna parte, hermanos. ¿A qué me refiero? La villa de la moralidad es todas las religiones que le dicen: pórtate bien, ya tienes que ser una buena persona,
no digas groserías, ay, no te emborraches, ay, no te vistas así, guarda la religión. Este dice que siendo buena persona, pues ir al cielo. O sea, pregunta, no necesito a Cristo, no necesito el perdón del juez del universo, no necesito un salvador. No, pórtate bien. ¿Cómo crees que Dios te echaría al infierno si eres una buena persona? Bueno, gracias a Dios, Peregrino regresa. Híjoles, ya cada vez está pensando menos. Y llega a la puerta, ¿no? Llega a la puerta, Peregrino. Toca la puerta. ¿Quién dijimos que es la puerta? Cristo es la puerta. Así lo dice Juan capítulo 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, no, será salvo. Yo soy la puerta. Y la semana pasada, ¿sí qué haces? La semana pasada decíamos que una puerta es simplemente acceso prohibido o acceso permitido. Una puerta es un símbolo tan sencillo que dice Dios que no puedes entrar o que sí puedes entrar. ¡Hey! Llegaste. ¡Hey! Ábreme la puerta. De parte de aquí. Traigo muchas obras. No, aquí no es por obras. Bueno, ábreme la puerta. ¿Por qué? Siempre he sido una gran persona. Desde tu punto de vista. Desde tu punto de vista, ¿no? Ábreme la puerta. ¿Por qué? Yo siempre he guardado las normas de mi religión. Y estas tres presuposiciones hacen que tú no necesitas a Cristo, ni la Biblia, ni la ley de Dios. Cristo solamente le abre la puerta a todos aquellos que se dan cuenta de su profunda necesidad de Dios, del Dios verdadero, de ser perdonados, de que les quiten esta culpa, ¿cómo se llama? Esta losa, así como el pípila, ¿no? La culpa que tienes de lo que has hecho mal, la culpa de lo que has destruido, a la gente que has lastimado, de tu perversión, de tu depravación, y que en el fondo de tu conciencia sabes que necesitas el perdón de Dios. El perdón, antes de cualquier otra cosa necesitas que Dios te perdone. Y a esas personas se les abre la puerta. Y el tema de esta mañana es exactamente que el peregrino ya va a pie de camino. Perdón por este resumen, no estoy resumiendo más de 10 sermones, pero los quiero poner en el contexto. Les decía yo a ustedes que me gusta mucho el título de El progreso del peregrino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exactamente es un progreso. Mucha gente no ve la vida como etapas de progreso. Te tienes que enfrentar con el dolor, te tienes que enfrentar con la soledad, te tienes que enfrentar con el rechazo, con el sufrimiento, con lágrimas. Te tienes que enfrentar con muchas cosas porque es la forma que Dios va formando tu carácter. Va formando tu carácter porque allá adelante todavía tiene momentos cada vez más difíciles. Y si tú sigues siendo niño o niña y llegan los momentos del parto, ¿cuánto dolor hay en un parto, no? Entonces imagínate, Dios va preparando a esa persona, a veces va permitiendo que haya cierto quebranto, cierto sufrimiento, ¿sí? Porque Dios va preparando a esa persona para momentos importantes donde tú puedas, a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, a tus hermanos sanguíneos, fortalecer, consolar. El dolor en la Biblia no es algo malo. A veces es porque necesitas el brazo de Dios, a veces porque tienes que aprender a caminar, ¿verdad? Y el niño aprende a caminar después de muchas caídas y el dolor muchas veces es necesario. Pero no me quiero quedar allí. A lo que quiero llegar es que aquí
peregrino ya va en el camino recto. Y les pedí que abriera la Biblia en un texto que dice Mateo 7, versículos 13 y 14. Por favor, Mateo 7, 13 y 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, hay dos puertas. Una puerta, dicen los teólogos, ¿no? Ya la arreglaron ahí los teólogos, que es una puerta donde solamente cabe una persona. Y es una puerta como de 1 metro nada más de alto. ¿Y qué? Sí, dicen los teólogos puritanos, porque hay que entrar hincado y humillado delante de Dios. O sea, cuando la persona entiende, necesito el perdón de Dios, necesito su gracia, necesito su bendición, ¿sí? Y por eso es una puerta estrecha donde es uno por uno. La Biblia no habla de salvación por paquete familiar. La Biblia habla de que la salvación es individual, uno por uno, ¿sí? Y hay que entrar hincados. Pero dice el Cristo que también hay un camino espacioso. Ahorita vamos a ver 10 carriles, 10, y uno dice, ¡oh! ¿Yo puedo entrar al cielo así? Oiga, ¿puedo entrar con mis amigochos? Sí, todos aquí son salvos. Oiga, ¿y puedo entrar aquí con mi amante? Sí, también pásala, ¿no? Oiga, me cae muy bien que vende droga. También pásalo, si es un camino amplio, ¿no? Ah, ok. Y aparte son 10 carriles. Ahí puede ir la pelangocha, el pandillero, ahí puede ir todos, ahí caben. Bueno, Cristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Aquí es donde ya se empieza a complicar esto. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra camino, cuando dice en Juan 14:6, Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice que Él es el camino? ¿A qué se refiere? Bueno, la generación de tus abuelitos o tus papás sí usaban esa frase camino. Ahora que se han diversificado muchos conceptos técnicos de la generación del siglo XXI, esta palabra cada vez está quedando obsoleta. Camino, sí, pero la abuelita te decía: hija, no andas por buen camino, hija. Ay, mamá, ¿no? Oye, hija, cuida a tu hermano porque anda en mal camino. Y todavía las abuelitas y algunos papás tuyos, ¿no? A esos adultos mayores todavía la usaban. Porque la palabra camino, hermanos, me habla de que tengo un origen y un destino. Mal camino, bueno, voy a terminar mal. Y si ando con gente de mal camino, todos van a terminar mal. De tal manera, hermanos, que esta palabra camino es un viaje en la vida, es un destino de vida, es un conjunto de normas o ausencia de normas, de principios o de falta de principios, de valores o de falta de valores, donde me está llevando a un destino. Y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque hay gente que va en caminos que no llevan a ninguna dirección. De hecho, ahorita quiero comentarles que la Biblia habla de más de 30 tipos de caminos diferentes. Más de 30, pero por eso primero quiero definir la palabra camino. Vienes de un lado y vas a un destino.
Es un conjunto de normas o de falta de normas, de principios o sin principios. Es un conjunto de valores o de falta de valores. ¿Qué significa eso? Que hay gente que camina la vida por caminar, que caminan sin brújula. Sin brújula, se casan porque me tengo que casar, ¿no? Voy a la escuela porque tengo que ir a la escuela, ¿no? Tengo que trabajar, porque si no, no puedo, pero tengo que trabajar. O sea, no saben el por qué o el para qué de esta vida. Carecen de una brújula que les dé dirección hasta que Cristo llega a tu vida y te da la brújula, les presenta la brújula. Este glorioso libro es la brújula que te muestra que tu vida no tiene dirección, que tu vida no tiene propósito, que haces lo que haces porque tus papás lo hacían, o porque la gente lo hace, pero no sabes ni por qué lo haces. Hay un vacío tan grande que dices que la vida no tiene propósito, no tiene sentido, la vida no tiene dirección. Exactamente, tu vida no tiene camino. Por eso, hermanos, vamos a escuchar un poco algunos versículos que la Biblia muestra de la palabra camino. Y quiero que perciban el sentido que la Biblia le da a la palabra camino. Sí, dice Génesis 3:24 que Dios puso un querubín. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, Dios puso un querubín, dice, para que guarde el camino al árbol de la vida. El hombre ya no tuvo acceso. El hombre no tuvo acceso al árbol de la vida para que guarde. Dice Génesis 6:12, hablando de la gente en la época de Noé, habían corrompido su camino sobre la tierra. El camino puede ser echado a perder. Génesis 18:19, respecto a este Abraham, dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Génesis 24:40, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, caminos de prosperidad espiritual. Dice Génesis 24:48 que hay un camino de verdad. Dice Proverbios 2:8, preservará el camino de sus santos. Proverbios 2:9, entonces el efecto de la sabiduría. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Solamente la sabiduría te puede hacer que entiendas que vas por buen camino. Dice Proverbios 2:12 que la sabiduría es para librarte del mal camino. Hay malos caminos. Dice Proverbios 4:11 que hay camino de sabiduría. Dice Proverbios 4:14 que hay el camino de los malos. Dice Proverbios 5:8 respecto a una mujer inmoral. Cuando un hombre quiere estar con una mujer inmoral, dice que Proverbios 5:8, aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de su casa. ¿Por qué? Dice Proverbios 7:27, camino a la muerte es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y no solamente eso, hay más. Vean ustedes, hermanos. Dice Proverbios 9:6 que hay el camino de la inteligencia. Proverbios 9:6. Dice Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción de Dios. Proverbios 10:29, el camino de Jehová es fortaleza del perfecto. Proverbios 11:5, la justicia del perfecto enderezará su camino. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, él siempre piensa que está bien. Proverbios 12:16, el camino de los impíos les hace errar. Sí, o sea, una persona que camina en el camino de los impíos siempre se está equivocando, siempre le salen las cosas mal. Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida. Proverbios 13:6, la justicia guardará al de perfecto camino. Proverbios 14:12,
Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 15:9. Abominaciones a Jehová el camino del impío. Proverbios 16:7. El camino de los rectos se aparta del mal. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre hace su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Proverbios 21:8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso es que llegamos a la conclusión de que un camino es un destino. Es un conjunto de normas, preceptos, mandamientos que van fortaleciéndote para que sea más seguro llegar al destino de ese camino. De tal manera, hermanos, que hoy sí nos quedamos sin marcador. Los dejo aquí para que ya se seque y ya no los usemos. A ver si los que creo que aquí nos sirven. A ver, dejen por esta ilustración para que podamos ir viendo entonces el contenido del sermón. ¿Cómo sabes tú que estás en buen camino? ¿Cómo sabes que estás en buen camino? Bueno, número uno, si no tienes esa brújula o este GPS, no estás en ningún camino. Andas perdido en el desierto. ¿Por qué? Ya no sé, mis hermanos. Aquí la Biblia nos habla de una puerta que es un tipo zaguán, ¿sí? Donde estamos hablando de 10 carriles. 10 carriles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 carriles. Y aquí entran decenas de personas. Entra tu amigo, tu esposa, tu amante, el que te vende vicio, tu hijo promiscuo, tu hija promiscua, sus amantes de tus hijos, entran acá el sobrino bandolero, todos entran aquí, ¿no? Es una puerta amplia y el camino espacioso. Bueno, todos van aquí. ¿En dónde termina este camino? En el infierno. Dice Cristo en la perdición. Todos los que van ahí, todos terminan en el camino de la perdición. Muchas religiones, sectas, sistemas de pensamiento humano, la egolatría, la egomanía, egocéntrico, todo lo que son salvación por obras, portarse bien, todos estos caminos llevan a la perdición. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Saben cómo se agrava este problema? Se agrava de que algunos que van en carril de alta velocidad, que van aquí corriendo en el carril de alta velocidad, como si estuvieran haciendo competencia, porque así es la vida de cuando éramos inconversos, ¿no? Siempre estamos compitiendo con alguien, siempre nos ponemos metas para competir y superar a esa persona. Y hermanos, en este camino, en la gracia de Dios, hay salidas. Hay salidas.
Salidas que te llevan a la Biblia, a una iglesia cristiana y te llevan a la salvación. ¿A qué me refiero? Muchas personas van corriendo, pero corriendo, ¿no? Me estoy superando. No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para la iglesia. No, a mí déjenme, me estoy superando. Está bien. ¿Cuál es el problema? Que va tan rápido que nunca ven las salidas. Nunca ven las salidas. No tengo tiempo. Yo voy aquí en mi camino. No, competí con él. Ya lo superé. No, y ya le gané. Ya se quedó atrás. Yo soy mejor que él. Se les olvida que hay un Dios al que tiene que pelear cuentas. Y escúchenlo, solamente por la gracia de Dios, cuando Dios llama a uno de estos, lo va cambiando de cadena, al noveno, al octavo, al séptimo, al sexto, al quinto, al cuarto, al tercero, al segundo, al primero. A veces Dios tiene que tratar con tu salud para que llegues al carril de baja velocidad. A veces Dios tiene que tratar con tu dinero, con tu trabajo. A veces Dios tiene que tratar con diferentes cosas para que le vayas bajando, como decimos popularmente. Bájale. ¿No? Y llega un momento donde la persona, por la gracia de Dios, te meten al hospital, te meten a la cárcel, te meten al ministerio público, te meten a la pobreza, donde ya puedes ver las salidas. ¡Ah, caray! Me pasé las salidas de la Biblia, híjole, ya voy hasta por acá. ¡Ah, caray! También me pasé la invitación que me hicieron a una iglesia cristiana y ya me la pasé. Pero Dios en su misericordia te muestra que todavía Dios te sigue hablando y te llama al camino de la salvación. Y este camino te lleva a esta puerta. La puerta estrecha y el camino estrecho. Para que usemos la palabra de camino estrecho, la mejor palabra sería vereda. O sea, hermanos, hay mucha gente en los 30 años que tenemos de ministerio pastoral, donde yo sí he escuchado a mucha gente que ha dicho, hermano, es que yo no me quiero consagrar hasta que no esté aquí toda mi familia. La salvación es personal. No, hermano, es que yo no quiero tomar en serio a Dios hasta que no esté aquí mis hijos, mis nueras, mis nietos. Entonces toma este camino, el amplio y el espacioso, ¿no? La salvación es individual, no hay paquete familiar, no es combo, no. De tal manera que es una puerta que es Cristo. La puerta es una persona, Cristo. Y el camino es una persona, Cristo. Y ahí lo estamos desarrollando. Por eso, hasta que no lo empiezas a bajar voluntariamente. Porque eso sí, hemos visto que algunos voluntariamente le bajan. Y otros, cuando Dios tiene planes para uno de ellos, dice, bueno, no quieres entender por la buena, dice el Salmo 32, entonces te haré entender por la mala. Y es donde Dios tiene que tratar en su providencia restrictiva con esa persona. Y mi esposa y yo lo hemos visto terriblemente. Hasta que viene la enfermedad, una enfermedad rara, hasta que viene la patrulla,
hasta que viene la pobreza, hasta que vienen circunstancias adversas, la persona empieza a entender. Entonces, ahí la persona le baja y su entendimiento ya puede ver las salidas, ya puede ver las salidas. Por eso, estas personas, llevadas por la gracia a la puerta estrecha, ¿sí?, empieza a entender el camino. Cristo es la puerta. Él es el portero. Si tú estás buscando la salvación y el perdón y buscando al Dios verdadero, la puerta se te va a abrir. Si nada más estás buscando bendiciones, no. Es que quiero decirle a Cristo para que me dé una sanidad. No es milagrero. Primero, para que Dios actúe contigo, tienes que buscar la salvación. Tienes que tener presente que a Él lo has ofendido toda tu vida y que necesitas el perdón de Dios. Si no hay una búsqueda del Dios verdadero, no hay salvación, porque miles solamente están buscando su bendición. Y hay iglesias llenas donde dicen, vengan aquí por la bendición de Dios, ¿no? Y la gente dice, no, pues sí, aquí va a haber dulces. No, hermanos. Busca a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace. Y si Él quiere darte su bendición, qué bueno. Y si no, de todos modos, aquí estoy, Señor. Haz de mí lo que tú quieras. Pero la gente anda buscando la bendición de Dios, pero no quiere nada con el Dios de la bendición. Por eso cuando empiezas a decir, oye, es importante que te congregues, ¿qué? Es importante que asistas a los estudios bíblicos, ¿qué? Es importante que tomes un estudio por semana, ¿qué? No, ya más diga la bendición de Dios. Creen que Dios es Santa Claus. Por eso, Cristo es el camino. Y el ejemplo que les voy a poner ahorita no es muy bueno, pero ayuda a entender mucho. Hace muchos años salió un artículo donde gente que pasaba del otro lado de la frontera de los Estados Unidos, había mujeres y se espantaban, ya pasaban de forma ilegal la frontera. Y hubo una mujer que ante el pollero, ya que así le llaman, ¿no?, los polleros, veía todo así. Oiga, ¿y dónde está el camino? Sí, no hay camino. Y le empieza a dar un ataque de pánico y dice, ¿cómo vamos a llegar donde queremos ir si no hay camino? Y se voltea el pollero y dice, señora, tranquilícese, yo soy el camino. ¿Qué? Y en ese momento entró un nuevo concepto hacia esa mujer. Exactamente, usted, sígame, yo soy el camino, siga mis pisadas. Y aunque no lo crean, la Biblia está llena de eso. Dice Pedro que sigamos sus pisadas. Dice Job que él ha caminado siguiendo las pisadas de Dios. Hermanos, Dios no tiene pies, es una forma simbólica de decir que en este camino es el camino de la verdad, de la ley de Dios, de la doctrina bíblica, de los fundamentos, del Evangelio. ¿A qué quiero llegar? Vean ustedes. Si la persona está creciendo en la verdad, ¿está en el camino? Sí. Si la persona está creciendo en la ley moral de Dios, ¿está en el camino? Sí. Si la persona está creciendo en el Evangelio, hermanos, por eso les decía yo al principio que el camino es un destino que está normalizado por leyes o la ausencia de leyes, valores o la ausencia de valores, de tal manera que el que va en un camino
va creciendo en valores, en principios, pero sobre todo en sentido espiritual, va creciendo en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, en la ley de Dios, en la ley de Cristo, en las doctrinas de Dios, en las doctrinas de Cristo, y podemos decir, esa persona camina en el camino de Dios. No tomas estudios bíblicos, ni siquiera vienes al culto de oración, ni siquiera temes a Dios. Vives en santidad una hora en el culto y es así que pones la cara de San Cristín o de Sor y letra. No estás en ningún camino. No estás en ningún camino. La asistencia a la iglesia no te pone en el camino, te enseña que debes andar en el camino. La iglesia no es el camino. El camino es una persona, Cristo. Y aquí te enseñamos, te instruimos, ¿verdad?, a que tú sigas las normas de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios, el evangelio de Dios verdadero. Pero si esto no lo practicas en tu vida, no estás en el camino. Así tengas 300 años de ir a una iglesia cristiana, estás fuera del camino. Por eso es importante, ¿no?, cuando le dice, es que cuando la señora ahí de regreso al ejemplo que puse, y ¿dónde está el camino? No hay ningún camino. Señora, yo soy el camino. Sígame. ¿Cómo dicen los chavos? Follow me, no, síganme. Bueno, hermanos, exactamente. Es un camino recto, derecho. ¿Por qué? Porque el camino de Dios, hermanos, es así. Recto. Mucha gente tiene caminos que son así. Suben, bajan, así están sus caminos, a veces se portan bien, esa persona que vive de pronto en la iglesia, y aquí, pero va a la iglesia, dice, mala suegra, mala esposa, mal suegro, mal esposo, mala esposa, mal esposo, mal hijo, mala hija, o sea, no hay una rectitud constante en tu forma de ser. No estás en el camino. Pero lo interesante es ver que el camino, dijo Cristo en Juan 14:6, el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí Cristo nos da un mapa más claro. El camino es el camino de la verdad. El camino me guía a la verdad, me lleva a la verdad. Voy creciendo en la verdad y al tener un conocimiento de la verdad me lleva a la vida. Y la vida es Dios verdadero o nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la Biblia. En Él está la vida. Él es el lugar santísimo. Él es el arca del pacto. Ahí, en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, es la vida. Y esta puerta me lleva a este camino. Y este camino me lleva a la salvación. Por eso, hermanos, se puede seguir eso. Este camino, ¿dónde le ponemos uno de estos? Sí, gracias. Sí, te quedó. Por eso, hermanos, este punto es importante, porque repito, mucha gente cree que por ir a la iglesia ya son salvos. No. Mucha gente cree que por tomar un estudio bíblico es salvo. No. Los estudios y el culto dominical son herramientas que Dios usa para mostrarte el tipo de vida que debes de tener. Número 1, si ya eres salvo, esas son las normas. Y si no eres salvo, la iglesia o los estudios bíblicos te muestran cómo llegar a la salvación. Pero si tú te quedas sentado
en una iglesia sin hacer nada y no has entrado por esa puerta y has caminado por ese camino, perdóname, pero todavía estás aquí. Hermano, voy a la iglesia. Si tienes un cristianismo teórico, y manejas bien la verdad, y manejas bien las doctrinas, pero por 30 centímetros irás a la perdición. 30 centímetros, sí, porque de aquí no te ha caído aquí. No la practicas, no temes a Dios, no honras a Dios, ni siquiera lo obedeces en la semana. Aunque pongamos cara de San Crispín el domingo, no, hermanos. Es la vida diaria. Por eso dice Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro, vamos a ver ahí rápidamente lo que dice Pedro respecto a este caminar. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando los ejemplos para que sigamos sus pisadas. Él caminó hacia la humildad. Pero yo soy míster orgulloso, soy míster vanidoso. Pues si no te despojas de eso, no puedes seguir con esas pisadas. Cristo sus pisadas las dejó hacia el servicio. No, es que yo voy a la iglesia que me sirvan a mí, que no saben quién soy yo. No, hay que seguir las pisadas de la humildad, hay que seguir las pisadas del amor de Dios, hay que seguir las pisadas del servicio, hay que seguir las pisadas de la autonegación. Dice, no me gusta. Yo de pronto veo que hay muchas personas que están pisando, que en la vida, ¿qué es un estudio bíblico? Hermanos, en este estudio bíblico vamos a ir a esa pisada. Y el que tiene corazón humilde, ¿qué hace? Ya, hermano, a la próxima semana. Hermanos, ahora en esa pisada, el de la humildad, pero yo soy muy vanidoso, orgulloso, creído, soberbio. Bueno, ¿quieren dar esa pisada? Sí. Cada estudio bíblico es enseñarte, ¿no?, las pisadas que tenemos que dar. De tal manera, hermanos, que exactamente es el que tú, la iglesia tiene que poner ese estudio bíblico. Vas al estudio bíblico y hay una iluminación. ¿Lo entiendes? Y baja a tu voluntad y lo practicas. Y estás caminando, vas en el camino de la verdad. Por eso dice Job 23:11. Job 23:11. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Por eso decíamos el último versículo que leímos, de los textos que hablan del camino, dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, en sus normas, en sus principios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso, ojalá este texto de Job lo marques y lo tatúes en tu cabeza. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Por eso, cuando vemos aquí dos palabras, la palabra puerta, ¿sí?, y número 2, el camino. Ahora, ahí está el camino, ahí está la puerta. Ahora, yo tengo que andar. Bueno, les comparto un texto, vamos a Tercera de Juan, para que vayamos amarrando estos principios en nuestra cabeza. Tercera de Juan.
Dice, tercera de Juan, versículos del 1 al 4. Dice el apóstol Juan, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, ahí está la palabra, andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra andar, hermanos, la palabra andar es la palabra peripateo. Peripateo. La palabra peripateo es normar mi conducta o adecuar mi conducta de acuerdo a. Normar mi conducta de acuerdo a o adaptar mi conducta de acuerdo a. ¿De dónde sacamos eso? ¿Han escuchado ustedes en la frase de que el que con lobos anda? Ahí está, aullar se enseña. El que con lobos anda, aullar se enseña. Bueno, exactamente, los que van en el camino de la verdad están normando su conducta de acuerdo a ese camino. Y tú te das cuenta de tu hijo, tu hija, cuando se empieza a apartar del camino, porque se empiezan a vivir y a acostumbrarse a vivir con las normas de otra gente que tú no lo educaste. Y qué hermoso es cuando tus hijos van en el camino que tú los instruiste de la verdad, porque al final del día no es mi camino, es el camino de Dios. Y al poner a mis hijos en su camino, estoy buscando lo mejor para ellos. Por eso, ya vimos, puerta, camino, andar, diferentes tipos de puertas, diferentes tipos de caminos, seguir sus pisadas. Y todo eso, hermanos, para que si alguno de ustedes está espiritualmente aquí ya está aquí, tocando la puerta. ¿Qué crees? Ha sido la gracia de Dios que te ha llevado ahí. Ha sido la gracia, la providencia de Dios que te ha encaminado. Primero te sacó de este camino amplio y espacioso. Escuchen, hay mucha gente que va en el camino de alta velocidad. Ay, hermano, yo nunca he caído en esos pecados escandalosos, hermano. No, es que no es necesario. Si la persona es súper chismosa, ahí está en ese camino. Si la persona es súper envidiosa, ahí va. Si la persona odia, pero con odio jarocho, ahí está. No tiene que caer en pecados escandalosos, hermano. Hay gente que odia con todo su corazón. Hay gente que envidia con toda su alma. Están corriendo en este camino de alta velocidad. Y por la gracia de Dios te ayudó a bájale. Hermanos, el pecado siempre acelera el corazón. Por eso, si te das cuenta, el pecado siempre crece en las personas. El borracho empezó con su tecate, luego su cerveza, luego el alcohol, luego la borrachera, luego la otra borrachera. El que fuma empezó con un cigarrito, 2 cigarritos, 4 cigarritos, la cajetilla, y luego la droga, y luego la marihuana. Hermanos, el pecado siempre crece. Siempre. Por eso es que la mayoría andamos en carril de alta velocidad. Siempre. Pero es que
Yo creo que mi abuelita no, bueno, número uno ya la conociste viejita. Ya, la misma vejez había frenado a la persona. Número dos, la idolatría de esa viejita o ese viejito es tan grande, que da la vida por su santito o por su santita y se entrega y se somete. Bueno, esto se llama pecado de idolatría, el otro se llama pecado de envidia, el otro es odio, el otro es alcohol, pero hermanos, todos van en camino de alta velocidad. No excuses a tu familiar porque no van en los pecados escandalosos socialmente. La idolatría, dice la Biblia, es un pecado que Dios abomina. ¿Por qué? Porque la idolatría distorsiona la imagen de Dios, te aleja del camino de la salvación y te pone a adorar figuras, ídolos que no son Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio, cuando la persona llega aquí, es donde Cristo, que Cristo la puerta de 24 cosas. Número uno, has ofendido a Dios eterno, soberano, omnipresente, omnipotente, juez, a Él lo has ofendido. Número dos, ¿cómo lo ofendí? Escupiendo el segundo punto, que son sus leyes. Te ha importado un comino escupir sus leyes. ¿Tú crees que no va a pasar nada? Discúlpame, sí va a pasar. Hemos vituperado, ignorado, escupido sus leyes, las leyes morales de Dios. ¿Cuáles? Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no verás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no te inclinarás a él ni adorarás. Número tres, no usarás mi nombre en vano. 4, guardarás el día de reposo. 5, honrarás a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no adulterarás. 8, no robarás. 9, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y 10, no codiciarás. ¿Quién dijo eso? El dueño del universo. El que tiene la factura de tu vida. El que tiene la factura. Él mandó eso. Es que son sugerencias. No. Pelearte con la palabra mandamientos. La palabra mandamiento es el que manda. Pregunta. ¿El dueño del universo tiene el derecho de poner esas leyes? Sí. ¿Tiene el derecho a exigir la obediencia a sus leyes? Sí. ¿Tiene el derecho a castigar esa desobediencia? Sí. Y si no te gusta lo que hemos dicho, ve a tu propio planeta y vete a vivir allá. Pero en este planeta así manda Él. Por eso, hermanos, todos aquellos preparados por la gracia de Dios, todos aquellos que han sido llevados allí, van en el camino, van normando su vida, peripateo, andan, caminan, algunos corren ya en ese camino, el camino de la santidad, el camino de la rectitud. ¿Y cómo podemos parafrasear de una forma entendible la palabra santidad? La palabra santidad, número uno, es apartado para. Los muebles del tabernáculo eran santificados porque ese oro, los vasos de oro, eran apartados para el servicio para Dios. La plata del tabernáculo era santificada porque esa plata era apartada para el servicio para Dios. Una persona que empieza a caminar en el camino que es Cristo el camino, empieza a vivir su vida y lo demuestra porque empieza a ser apartada para Dios. Se separa de las tinieblas y del mal, apartada para mi servicio. Y por eso es que estoy interesado en el estudio de los dones, porque a través del uso de los dones, la persona empieza a vivir siendo usada para Dios. ¿Sí? Y número dos,
consagrado. Los hombres santos en el tabernáculo, donde el sumo sacerdote, aquí leía santidad a Jehová, eran consagrados a Dios. Ya no están consagrados al pecado, ni al mundo, ni a vicios. Ya su vida los demuestra siendo consagrados a Dios. No estamos hablando de monjes, ni de monjas, ni de ascetismo, donde te metes ahí en un monasterio arriba de la montaña. No. Sigues viviendo tu vida normal, pero ya dices, soy de Cristo. Oye, vamos a echarnos unas cervezas. Gracias, soy de Cristo. Oye, que mira que va a haber una pachanga que se va a poner bien bueno. Gracias, soy de Cristo. Aquí está tu rol y lo que quieras. Soy de Cristo. Ya no participo en eso. Ya entendí que no sirve. Ya entendí que no puedo construir mi vida con vicios. Ya entendí que no puedo construir mi vida con improvisaciones, ocurrencias. No. Yo tengo un plan para construir mi vida. Por eso, un cristiano santo, apartado para Dios y consagrado a Dios, su mente la usa para Dios, honrar a Dios, adorar a Dios, buscar cómo serle más útil. Mi voluntad para escogerlo de Dios y mis emociones para por primera vez en mi vida amarlo más que a mi esposa, amarlo más que a mis hijos. ¿Qué hijos de viejito? Sí. Amo más a Dios que a mi esposa, porque Él me dio este regalo maravilloso que se llama Lupita Méndez. Amo más a Dios que a mis hijos, porque Él me dio mis hijos. ¿Cómo puedo amar más las bendiciones que al que me dio las bendiciones? Ese es el orden correcto. Y empiezas a caminar en el camino recto. Y todo esto, hablando de la salvación, porque aquí todavía que este peregrino todavía no es salvo, lo va a llevar a la cruz de Calvario para que conozca al Salvador, a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de este tema sencillo en la que peregrino va progresando. Ya salió de la ciudad de la destrucción, ya ha superado los obstáculos que Satanás quiere impedir que llegue a la puerta. Ya llegó a la puerta y ya va en el camino que va a llevarlo a la cruz de Calvario para que sea salvo. Te damos las gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos y yo, de ahí venimos, de todo este proceso de conversión en la que metes a uno de tus hijos. Gracias, Padre, que nos llevaste sanos y salvos hasta la cruz de Calvario para conocer a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Gracias, porque ahí se nos cayó la losa, la culpa, la vergüenza que traíamos ante ti. Gracias por el perdón que hay. Gracias, Señor, porque Cristo fue nuestro sustituto, porque Él le pagó a la justicia lo que nosotros debíamos. Gracias por la gran salvación eterna que hay en Cristo Jesús. En su nombre te lo agradecemos. Amén.